¿Sabías que el símbolo de guardar en tu computadora es un icono que muchos desconocen? Hoy te cuento la historia del disquete, desde sus orígenes en IBM, desde su desaparición y su posterior legado. Yo soy Sebastián Peña y esto es Desenchufados. El primer paso hacia el disquete lo dio IBM el 22 de enero del 67, en sus laboratorios en San José, California. El investigador David Noble propuso un medio de almacenamiento flexible, práctico y portátil. Su visión se concretó en 1971 con el lanzamiento del primer disco de 8 pulgadas. Era enorme comparado con lo que vendría después, pero podía almacenar datos sin cinta magnética ni conexión física constante. Como dato extra, su capacidad inicial era de solo 80 kilos, pero para la época era suficiente para cargar un software en los mainframes. En 1973 entra en la escena Sugar Associates. ¿Lo pronuncié bien? Oye, por favor, mi inglés no es tan... O sea, yo no pronuncio bien el inglés en algunas cosas, les digo al tiro. Fue fundada por Adam Sugar, quien había trabajado para IBM anteriormente. Esta empresa desarrolló platinas de disco flexible y una interfaz que se convirtió en el estándar de la industria. Tan influyente fue Sugar que incluso IBM adoptó su interfaz de controladores de disquete en la legendaria IBM PC, marcando un precedente técnico que se mantendría durante décadas. En 1977 la empresa fue adquirida por Xerox, pero su legado ya estaba asegurado. Sentaron las bases de la evolución del almacenamiento portátil tal como la conocemos hoy. Como curiosidad técnica, esta interfaz permitía conectar disqueteras de distintas marcas a diferentes computadoras sin problemas. El disco de 5¼ pulgadas y la era del PC doméstico. En medio de esta evolución, la empresa One pidió un disco más pequeño para sus equipos. Así Sugar creó el disco de 5¼ pulgadas, que rápidamente se volvió el estándar en las computadoras personales como la Apple II y la IBM PC. Estos disquetes eran más económicos y ligeros y cabían en un cajón de escritorio. Bueno, como dato retro, muchos de los juegos clásicos de aquel entonces venían dentro de estos discos. Yo no sé si ustedes recuerdan de la famosa Polystation, que fue como la versión china de la Play, hace 20, 30 años aproximadamente. Y no sé si ustedes recuerdan que esa consola de videojuegos venía con un disquete también, donde venían como 700.000 juegos. Bueno, ese disquete se basó en esto que estamos hablando ahora. El disquete de 3,5 pulgadas, compacto y duradero. Para 1984, Sony lanza el disquete de 3,5 pulgadas, más resistente, con carcasa rígida, una pestaña para protegerlo como entre la escritura y una capacidad de 1.44 megas. Se convirtió en el formato más icónico en los años 80 y 90, usado en miles de computadoras desde la Macintosh hasta las primeras Pentium. Puedes incluir aquí una comparativa de las capacidades. 8 pulgadas equivalían a 80 kilobytes, 5¼ pulgadas equivalían a 360 kilos a 1.2 megas y 3,5 pulgadas equivalían a 720 kilos a 1.44 megas. Como dato curioso, a pesar de su nombre, muchos disquetes de 1.44 megas en realidad eran 1.44 millones de bytes, que es técnicamente 1.44 megas en formato decimal. ¿Qué se podía guardar en un disquete? ¿Qué podías hacer con un disquete de 1.44 megas? Bueno, es curioso que 1.44 megas hace 30 años significaba harto. Y lo que podías guardar eran documentos de Word, eran una canción en MP4, diferentes archivos de texto y nada más. O sea, era muy limitado, pero para la época era bastante, la verdad. Hoy en día 1.44 megas creo que... No sé si alcanzáis a guardar una canción realmente ahí. La caída, el CD-ROM, USB y la nube. A finales de los 90, los CD-ROMs ofrecían 700 megas, 400 veces más de lo que ofrecía un disquete. Luego vinieron los pendrives, USB, los discos externos y finalmente la nube. En 2010, Sony dejó de fabricar los disquetes y aunque ya eran obsoletos, se siguen usando en algunos sistemas antiguos. Uno de los ejemplos en los que se siguen usando, que de hecho hace tiempo, te estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, que se usaban en algunos computadores de los cajeros de supermercado, que esos siguen siendo de IBM. El disquete dejó una huella imborrable. Aún usamos su imagen como icono de guardar en millones de programas. Hay artistas que pintan sobre ello y otros lo usan para hacer música, chiptune o proyectos de DIY. También son objetos de colección. Hay ediciones raras, colores especiales y hasta disquetes promocionales en videojuegos. Y bueno, un consejo, sé que fue muy corto,
Sé que fue muy corto, quizás me faltó profundizar un poco más, pero si tienen algún disquete, o sea, si lo conservan, guárdenlo, porque eso es una... O sea, no sé si tenga un valor monetario hoy en día, quizás en un par de años más sí, pero hoy en día tiene un valor simbólico tremendo, sobre todo para aquellas personas que vivimos en teoría un poco sobre la época del disquete, la verdad. Yo nací en los 90. Entonces en esa época ya estaba muriendo esto. Alcancé a trabajar con ellos en algún momento de mi vida, sí. Horas después. Chicos, si les gustó este video, por favor les pido su like, visiten mis páginas de Instagram, TikTok, bueno, mi canal de YouTube igual, que voy a estar siendo un poco más activo estos días. Recomiéndeme temas también, acepto bastante motivación de parte de la gente igual. Hay veces que la cabeza a veces no tiene idea, o que las ideas se te ocurren diferentes, pero ahí, recomiéndeme un listado de ideas para poder hablar, abordar, dar su opinión también. Si tienen algo más que agregar respecto a este tema, también en la caja de comentarios lo pueden hacer, ningún problema. Y eso, chicos, como les digo, hasta el próximo video será. Los quiero mucho, yo soy Sebastián Peña.